Sí, sí, sí. Un nuevo video más y no tan perdido. Así que aprovechen, aprovechen. Bueno, sean bienvenidos a todos a esta nueva clase. Esta es la clase que viene a ya enseñarnos a cómo nosotros podemos crear nuestra base de datos desde cero, desde la creación de un usuario en la base de datos, como la creación de roles y esos roles colocárselos al usuario que creamos para pues tener un control en nuestra base de datos y pues esto es algo que no enseñan en todas partes. Así que empecemos. Primero, ¿qué base de datos? Bueno, ¿qué motor de base de datos vamos a estar utilizando? En este caso vamos a estar utilizando SQL Server en su última versión. Si estás en Linux, no te preocupes, yo también estoy en Linux y pues vamos a utilizarlo a través de una imagen de Docker. Y así pues no vamos a tener que pues estar instalando máquinas virtuales ni nada de eso para poder trabajar con SQL Server. Y los de Windows pues obviamente pues se le instalan o si quieren también utilizan la imagen de Docker y no hay problema. Y cómo vamos a ver nuestra base de datos, o sea, cuál va a ser nuestra interfaz gráfica para esa base de datos. En Linux pues vamos a utilizar Azure Data Studio. La buscan, se lo instalan un momentico, no demoran nada y empecemos. Lo primero que hay que empezar haciendo es descargando la imagen de Docker, que pues nos vamos y buscamos pues Microsoft imagen de Docker oficial, le va a salir esta. Y vamos a estar utilizando una instancia de SQL Server 2022 y pues vamos a utilizar este comando que tenemos aquí, que es el docker run y le pasamos pues la variable entorno que sería esta, en este caso la contraseña, el puerto, el "-d" para que no nos trabe la consola y le vamos a decir qué imagen de Docker va a tener que utilizar, que en este caso la imagen de Docker de, de SQL Server 2022 en su versión Layers. Entonces solo es copiarlo, venir a la terminal, lo vamos a pegar y en este caso pues vamos a cambiar estos paréntesis de aquí para que no nos dé problema en caso de que pues la terminal lo reconozca de otra forma. Y si le damos enter, pues como vemos nos acaba de arrojar la ID, es decir que el contenedor pues se acaba de crear. Y si hacemos un docker el log follow de lo que sería nuestro contenedor 9E7B, pues ya tenemos aquí corriendo nuestra base de datos y ya podemos acceder a ella. Entonces voy a salirme de esta parte, listo, y ya tenemos aquí nuestra base de datos descargada en la última versión. Y ahora vamos a acceder a Azure Data Studio, que pues nos da una interfaz parecida a lo que sería este Visual Studio Code. Y pues venimos a este apartado y le vamos a dar New Connection. Aquí nos dice el tipo de conexión, en este caso vamos a estar con Microsoft SQL Server y nuestro servidor va a estar en el localhost. El tipo de autenticación SQL Login, el username por defecto es SA y el password es el que nosotros colocamos aquí, que fue your strong password. Obviamente tú le colocas la que tú quieras, pero en este caso práctico pues vamos a utilizar esta. Le decimos que recuerde nuestra contraseña. Por defecto, obviamente no tenemos así. Y bueno, ya vemos que ya nos reconoció nuestra base de datos. Y pues en este caso vamos a estar en la master y le vamos a dar en conectar. Le decimos que queremos habilitar nuestro certificado de servidor y acabamos de entrar. Ya estamos en nuestra base de datos que acabamos de descargar sin necesidad de hacer tanto. O sea, ¿cuánto nos hemos demorado? Pues yo creo que en menos de unos 5 o 6 minutos. Entonces, vamos a empezar en esta parte con la creación de usuario, con la asignación de roles y en la próxima clase comenzaremos a crear nuestras tablas, comenzaremos a crear disparadores si llegamos a necesitar, procedimientos almacenados, lo que necesitemos. Hoy por hoy vamos a la configuración, por decirlo así, esencial
o quiero enseñarles una parte, porque obviamente no es un curso completo de base de datos, sino de aquí en adelante ustedes profundizan cómo quieren mejorar, si se quieren destacar aprendiendo esto, porque es algo que no siempre te enseña. Entonces, para nosotros comenzar a hacer eso, podemos hacerlo de la siguiente manera, y es darle a New Query, que ahí básicamente pues ya estaríamos creando un apartado en donde nosotros podemos comenzar a correr nuestros scripts, básicamente. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es comenzar creando nuestra base de datos. Entonces le decimos create database y le vamos a dar un nombre. En este caso vamos a ponerle que el nombre de nuestra base de datos va a ser backend. Vamos a ponerle que nuestra base de datos va a ser backend para conmemorarlo con nuestro curso. Ahora le vamos a tener que crear un usuario. Vamos a tener que crear un usuario. Vamos a crear un usuario eh, básicamente que pueda acceder a este entorno donde nosotros estamos. Básicamente, vamos a decirlo así, a nuestra base de datos que acabamos de crear para que él pueda entrar. Y luego vamos a tener que crear ese usuario en la base de datos de backend. Ahora me voy a dar a entender. Básicamente el primer usuario que vamos a crear, este usuario que vamos a crear, que le decimos create login, y el nombre vamos a ponerle que, bueno, como vamos a ser desarrolladores o vamos a ponerle developer employee. Este usuario es para darle acceso al sistema, por decirlo así. Este es para darle acceso al sistema. Este es como cuando tú creas tu cuenta. Y le debemos decir que con la contraseña, que vamos a ponerle la misma que le colocamos al sistema. Esta misma. En este caso, para no andar recordando contraseña, en caso de que se olviden, pues no tener que volver a construirle nada. Y ahora el siguiente paso es crear el usuario, pero en la base de datos de backend. O sea, ya lo creamos en el sistema. Él ya va a poder acceder, así como accedimos con SA. Ahora pues va a poder acceder con él. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a darle crear el usuario. Entonces, tenemos que empezar usando nuestra base de datos. Entonces le decimos, por favor, usa nuestra base de datos de backend, esta que tenemos aquí, punto y coma. En el momento sale así porque como no hemos creado nuestra base de datos, vamos a comenzar a crearla. Entonces le decimos run y listo, ya creamos nuestra base de datos. Y aquí pues ya la tenemos, nuestra base de datos está vacía, no hay nada completamente, pero ya está. Ahora vamos a crear nuestro usuario, ya lo acabamos de crear. Y ahora vamos a decirle que utilice nuestra base de datos. Listo, ya está creada nuestra base de datos, ya la estamos utilizando. Entonces ahora sí le podemos decir create user. Le vamos a poner el mismo nombre, developer employee, para el, para el usuario que está en el sistema, que es developer employee. Para así no tener problemas. Ya nosotros grabamos en la base de datos este usuario, le damos diciendo graba en la base de datos este usuario que está pues logueado con este nombre de usuario. Y ahora le decimos, vamos a bajar aquí y le decimos que necesitamos crear un rol. ¿Para qué necesitamos crear un rol? Recordemos que un rol es como el papel que va a desempeñar esa persona o ese, bueno, si eso es una jerarquía también puede decirse. Entonces en este caso va a ser un empleado, o sea que no va a tener todos los privilegios de toda la base de datos como tal, sino que le vamos a dar ciertos privilegios para tener un control sobre él, y así nosotros decidimos qué es lo que va a hacer esa persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que vamos a crear el rol. Entonces, básicamente, le vamos a decir create role, y el rol va a ser pues el rol de dev, porque como estamos manejando con el rol de desarrollador, listo.
Y ahora le vamos a asignar permisos a ese rol. Entonces, cuando nosotros vamos a asignar permisos a ese rol, nosotros tenemos que decirle que vamos a concederlo, o sea, vamos a conceder los permisos, el permiso de crear tablas y se lo vamos a asignar a ese rol que acabamos de crear. Entonces, le estamos diciendo, asígnale el poder o el permiso de crear tablas a este rol, por favor. Ahora, pero nosotros también podemos eliminar. Entonces le decimos delete. Pero este eliminar no es de eliminar tablas, sino de que nosotros podamos eliminar registro. Entonces le decimos al rol dev. Bueno, aquí es rol dev. Casi cometo un error. Listo. Ahora pues vamos a darle pues las de manipulación de datos, que sería, pues ya le dimos el delete, ahora vamos a dar el insert, el update y el select. Y básicamente pues ya vamos a hacerlo. Y aquí ya le estamos dando esto. Ahora, en caso de que nosotros vayamos a ejecutar funciones almacenadas, o vamos a utilizar procedimientos almacenados también, debemos darle un permiso para que éste pueda ejecutar, que también para ejecutar funciones y todo eso. Entonces le decimos, dale el permiso de ejecutar al rol dev. Y por ahora, por el momento, ya esto sería. Entonces vamos ya estamos utilizando nuestra base de datos backend, ya creamos pues nuestro usuario. Entonces, vamos a decirle que lo use. No me acuerdo si lo creé. Bueno, no lo había creado. Ya creamos nuestro usuario. Ahora creamos nuestro rol. Y ahora vamos a asignarle los permisos. Listo, ya asignamos los permisos a ese rol. Ahora, asignar el rol al usuario. Entonces, le vamos a decir que vamos a agregar ese rol al usuario. Entonces le decimos alter rol dev y le vamos a decir que vamos a agregar un miembro a ese rol. Es decir, vamos a alterar el rol para agregar un miembro. Entonces le decimos member developer employee. De esta forma vamos a agregar ese rol al usuario, alterando el rol para agregarle un miembro, que en este caso sería pues el usuario que acabamos de crear. Y listo, ahí acabamos de finalizar. Ahora pues vamos a conectarnos de lo que sería para ver si nuestro usuario en el sistema está creado y hacemos un select pues sencillito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle New Connection. Pues ahora ya no va a ser SA, sino va a ser este que tenemos aquí, Developer Employee. Bueno, lo coloqué donde no era. Aquí nuevamente sería localhost, Developer Employee, la contraseña. Habilitamos el certificado. Bueno, ya nos sale la base de datos backend. Le vamos a dar conectar. Habilitamos. Listo. Estamos dentro de la base de datos con lo que sería nuestro usuario developer employee. Entonces ahora vamos a ver si nos tenemos los permisos listos. Entonces le decimos que vamos a hacer un create table prueba permisos, y le vamos a decir que va a tener pues un ID de tipo int, va a ser identity, que va a ir incrementándose de uno en uno y va a ser not null. Entonces, si nosotros le damos a crear, bueno, aquí nos dice que no tenemos permiso para hacerlo en el esquema DBO. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues básicamente nos devolvemos y acá ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir grind, que le dé el control
en el esquema. En este caso, el esquema que nos dice es el esquema DBO. Entonces, dale permiso en el esquema de DBO al rol dev. Y si nosotros ejecutamos ahora, listo. Ya ahí, ya tenemos ese permiso. Ahora vamos a ver si se dio o tenemos que reiniciar. No tenemos que reiniciar porque ya tiene el permiso. Y yo vengo a tablas y refresco, pues ya me sale pruebas permisos, porque yo aquí directamente estoy ya en la base de datos, sin necesidad de haber hecho el use backend, porque ya la estoy utilizando. Si yo hago un select asterisco from de mi tabla prueba permisos, debería dejarme porque yo tengo pues ese permiso. Y listo, ya está funcionando. Entonces hasta aquí la clase de hoy. Y pues espero pues que te haya servido, y en la próxima vamos a comenzar a crear nuestras tablas que hicimos en nuestro modelo entidad relación. Nos vemos.